Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra que tienes para el día de hoy, Señor. Te ruego, Señor, te pedimos, Señor, bendito Dios, que sea de grande de bendición, Señor, el poder conocer, Señor, tantas cosas tan importantes que tiene tu palabra, Señor. Y esto es algo muy importante, Señor, que tú nos has enseñado en estos días y que seguiremos aprendiendo. Yo te doy gracias, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para entender, Señor, tu palabra, Señor. Sabemos, bendito Dios, que tu palabra es infinita, tu palabra es algo que nunca vamos a terminar de aprender, pero estamos aquí para ello, para seguir aprendiendo lo más que podamos, porque es lo único, Señor, que sabemos que nos hace crecer, que hace crecer nuestra vida y que nos hace crecer en nuestra fe también. Entonces, por eso te doy muchas gracias, Señor, y pongo esta palabra, Señor, en tus manos, Señor. Que tú, Señor, seas que repartas, Señor, tu sabiduría en cada uno de nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, por medio de Cristo que vive en cada uno de nosotros. Señor, te damos muchas gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar y el título de hoy se llama Un sueño profético, el sueño del rey Nabucodonosor. ¿Sí? Vamos a aprender mucho el día de hoy. Bueno, todos los días que hemos estado hemos aprendido, pero hoy vamos a avanzar un poco más. Vamos a repasar un poco de lo que hemos visto, pero para poderle dar de alguna manera una comprensión mucho más profunda. Este capítulo es el bosquejo de la historia del mundo. Es una comprensión en una comprensión de este capítulo, y el capítulo 7 nos ayudará a entender Apocalipsis y otras profecías bíblicas. Las profecías de Daniel narran un desarrollo muy marcado al pasar de un capítulo al siguiente. Estos capítulos no están escritos en un orden cronológico, especialmente el capítulo 4, el capítulo 5. Después de estos capítulos no nos da detalles cronológicos, o sea, consiguientes, sino más bien de que revelaciones que estaban dando o dándose una después de otra, no están en forma ordenada. A veces el autor va a explicar lo que se le fue dado en cierta ocasión y luego nos va a dar una revelación que le fue dada inclusive antes de la que acaba de enseñar o recibir. Son detalles que son para tomar en cuenta cuando estemos estudiando estas partes bíblicas. Por eso es un libro muy complejo, por eso es que voy tan despacio, porque son muchos detalles los que tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? También quiero que tomamos en cuenta que Israel en todo el tiempo ha sido como el administrador de la palabra de Dios. El plan de Dios desde el principio ha hablado del pueblo gentil. Hay profecías acerca de los gentiles. O sea, Dios no siempre tuvo en cuenta solamente a Israel. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Siempre se habló de las naciones. Siempre Dios tomó en cuenta a las naciones. Solamente que tomó un pueblo como administrador de su palabra. Un pueblo que Él tomó, que él escogió. Pero en realidad siempre el Señor ha pensado en el pueblo gentil. Muchas veces decimos que el pueblo gentil entró porque, y sí, inclusive hasta yo lo he dicho, ¿no? De que porque simplemente Israel no creyó, y por eso es que el pueblo gentil entró en la época de la gracia de Dios. Pero no, en realidad era un plan de Dios, y lo vimos también en Romanos, como que Él en un tiempo nos tuvo a nosotros cegados, al pueblo gentil, y en este tiempo a Israel. ¿Para qué? Para tener misericordia de todas las naciones, tanto de Israel como de todas las naciones gentiles. Eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro, que realmente Dios tenía siempre desde el principio a las naciones. Inclusive ha utilizado a las naciones inclusive algunas veces para castigar a su reino, y en esta ocasión ha utilizado a las naciones también para tener el tiempo cronológico de la venida de Cristo. Por eso es importante tomar en cuenta esta parte que les estoy diciendo. En este capítulo vamos a ver algunas características bien importantes. Y una de las características que vamos a ver, algunas de las características del Dios verdadero. Ahora, como número uno, podemos ver en este capítulo que estamos viendo desde la semana pasada, el capítulo 2 de Daniel, estamos viendo como número uno su sabiduría. Segundo, su poder, su verdad y su revelación. Son características que nosotros podemos ver del Dios vivo, ¿sí?
Entonces Él revela su voluntad y su plan para todo lo que viene más adelante. Del verso 12 al 23 del capítulo 2, porque ya inclusive pueden llegar a ese capítulo, del capítulo 2, del 12 al 23, ¿sí? Y también vemos las características de los dioses falsos, también en esta parte, que son impotentes para revelar sus misterios a sus seguidores. Impotentes también para guiar a sus seguidores hacia el bien. No pueden salvar a sus fieles y en contraste es muy marcado con el Dios verdadero, es muy marcado. También podemos ver cómo Daniel oraba y juntamente con Daniel, nosotros podemos llevar una alabanza al Dios verdadero, de la manera en la que Daniel lo hacía. Era una manera muy singular. Inclusive nosotros podemos llevar o alzar una alabanza de ese tipo, por decir, como él, de alguna manera, porque era muy especial la forma que él oraba, ¿sí? Él decía, le adoramos por su sabiduría. Él es sabio y nos da sabiduría para entender la vida con confianza. Le adoramos por su poder. Al orar debemos estar conscientes de que Dios tiene poder sobre la naturaleza, sobre todas las cosas, y le adoramos por su verdad, por su deseo de ser conocido y adorado. Son principios importantes para la oración en todo creyente, no solamente para Daniel o en la forma que Daniel, sino que es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para la oración. Tener en cuenta que Él es poderoso, el Todopoderoso, que Él tiene poder sobre todas las cosas, ¿sí? Y que Él es santo, todos sus atributos. Siempre es bien importante resaltar todos sus atributos del Señor. Ahora, en el capítulo 2 en el que estamos, del 24 al 30, podemos ver que él había pedido un tiempo para orar a Dios y consultar a Dios. Lo vimos la semana pasada, ¿sí? Para consultar a Dios la interpretación, ¿sí? Entonces, eso es lo que el primer pedido de Daniel, inclusive al jefe de los guardias, ¿sí? Y ese pedido era para consultar a Dios acerca de la interpretación. Y nosotros vemos también que ahí, por segunda vez, se entrevista con el rey Nabucodonosor. Vemos la primera petición de Daniel que hace: no mates a los sabios de Babilonia. Esa es una petición que hace también Daniel. Luego le dice: llévame a la presencia del rey, ¿sí? Y yo le mostraré la interpretación, ¿sí? Primero piensa en salvar las vidas, eso es lo primero. Posteriormente toma la responsabilidad sobre sus hombros, porque sobre sus hombros, si él hacía lo que el rey había pedido, salvaría muchas vidas, pero era la responsabilidad de él por sobre todo los sabios, sobre todas las personas que estaban en riesgo por no hacer de alguna manera una interpretación. Él toma ese riesgo, ¿sí? Vemos la confesión de Daniel y tres cosas bien importantes en este pasaje. Dice que él es el Dios de los cielos, el Dios de los cielos, ¿sí? Le reveló el sueño, ¿sí? Él no quería alabanza para él. Él sabía perfectamente y conocía la historia, e inclusive conocía la forma en que ellos se manejaban. Cuando alguien veían que tenía un cierto poder o algo así, lo exaltaban mucho. Y lo que él no quería era exaltarse él, sino exaltar al Dios. Porque él sabía que si él revelaba el sueño sin decir quién era el verdadero que le revelaba y todo eso, él podía ser exaltado, ¿sí? Y no Dios. Por eso es bien importante. Él tuvo mucho cuidado siempre de esa parte de poner siempre a Dios por encima de todo. Siempre, ¿sí? Él no le dice al rey: yo ya tengo tu interpretación. Lo que le dijo Daniel es: lo que tú has pedido no puede ser resuelto por nadie, ¿sí? Ni por sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, ¿sí? Nadie lo puede revelar. Eso es lo primerito que le dice Daniel. Él no le dice: sabes que ya aquí tengo lista tu interpretación, ya está listo, ¿sí? La meta de Daniel era direccionar la atención no solo del rey, sino de todos los que estaban ahí hacia Dios. Ese era su principal, lo que él quería de alguna manera, lo que él quería. Porque él le estaba diciendo primero lo que no es posible, ¿sí? Que nadie lo podía hacer,
¿sí? Ese era lo primero. Esa revelación nadie la podría tener, ¿sí? Él confiesa que el Rey de los cielos le reveló el sueño. Le da la gloria a Dios. El sueño revela los postreros días. Ese sueño nos revela los postreros días. Ahora, quiero que podamos entender también esta parte de los postreros días, porque no solamente aparece aquí. También aparece en algunas otras partes. De hecho, también aparece me parece que en Hebreos 1. Dice, cuando la Biblia habla de los postreros días, muchos piensan que son los últimos de los últimos días, ¿sí? Y realmente no es así. Piensan que es como si no faltara nada para la venida de Cristo, pero no es así. Los postreros días es totalmente diferente, ¿sí? Ahora, el otro día les hablé acerca de lo que es el tiempo Kairos, ¿sí? Del tiempo, ¿cómo se llama? El otro tiempo, ¿cómo se llama el otro? Ok. Cuando la Biblia habla de la venida del Señor, el tiempo Cronos no se usa. ¿Cuál es el tiempo Cronos? El tiempo digamos que de la humanidad, ¿sí? Sino el tiempo que se utiliza para esto es el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios. Habla del momento oportuno, es el tiempo de Dios. El tiempo Kairos es el tiempo oportuno, el momento oportuno. No es un tiempo cronológico. Por lo tanto, es imposible fechar la venida del Señor. Esto es bien importante. Es imposible fechar la venida del Señor. Porque muchos hablan de una clave, un código para saberlo. Y no se puede porque no es el tiempo Cronos. No es el tiempo que nosotros hacemos, no es el tiempo totalmente de Dios. Por eso es imposible que podamos llegar a un día o a una fecha. No se puede, porque yo he visto la cantidad de pastores o de hechos que toman, no, esta parte es, y van añadiendo, van uniendo situaciones para decir y llegar y calcular el tiempo. Algunos, pero todos utilizan, bueno, yo he visto como 4 o 5 diferentes formas que supuestamente es el tiempo y ninguno coincide uno con el otro. Es muy complicado que coincidan. Entonces, pues, como no es un tiempo cronológico, es el tiempo de Dios. Ahora, la palabra lo revela. O sea, no es algo que yo les pueda decir nada más así como así, ¿sí? Entonces, el tiempo Kairos no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien entendido. Por eso Cristo dijo, no os toca saber, ¿sí? O sea, tiempo Cronos, ni en el Kairos. Él dice que los tiempos el Padre puso en una sola potestad, en su sola potestad. O sea, ahí está clarísimo que dice, el Señor puso en su sola potestad. No nos toca saber lo que el Señor puso en su sola potestad. Entonces, por eso para mí, y conforme a la palabra de Dios, es imposible tomar una fecha exacta de su venida, o de los tiempos, ¿sí? Porque no es un tiempo cronológico. Es un tiempo de Dios. Esa sola cosa. Nosotros podemos llevar un estudio cronológico de los tiempos, porque conforme a las profecías, sí, pero un tiempo determinado, no, porque hay un tiempo, en la prórroga que nosotros hemos visto, no sabemos de cuánto tiempo sea. Ahí es donde nosotros nos podemos perder. Dios no ha permitido eso porque, como les dije, está en su sola potestad, ¿sí? Por eso no sabemos el tiempo de prórroga, cuánto tiempo sea. Si nos vamos cronológicamente conforme a las profecías, Cristo debió de haber venido hace 2000 años. Conforme. Pero más adelantito les voy a explicar esa parte importante por la cual está ese tiempo y por qué los reinos de la tierra no se dieron cronológicamente como está escrito en las profecías, ¿sí? Sobre todo uno, el último reino. Ese es el principal, ¿sí? Entonces, nosotros podemos entender esa parte, ¿sí? Ahora, el tiempo que dice, el que les estaba yo hablando acerca de los postreros días, eso es un tiempo, como por decir, hoy estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo de los postreros días. En aquel tiempo Daniel estaba en esos postreros días. Hoy nosotros estamos en los postreros días. Por eso, si nosotros vemos en
en Hebreos 1, búsquenlo si quieren en Hebreos 1 y van a ver lo que dice el Señor. Ya lo hemos visto, lo hemos leído varias veces, creo que se les va a hacer muy conocido. Entonces, el tiempo Kairos, que es el momento en que Dios disponga, por eso dice que ni los ángeles del cielo, porque es su tiempo oportuno, no se puede fechar y creo que lo mejor es no intentarlo, para mí. Creo que lo mejor no es intentarlo. Uh-huh. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Por los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Ahí está. a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hasta ahí sí que es. quien sustenta todas las Cosas por medio de su palabra. Ok. Por eso ahí vemos que es el tiempo. O sea, ahorita dice los postreros días ha hablado por su Hijo. ¿En qué tiempo estamos? En ese tiempo. Ahora, los postreros días no se refiere a tiempos cronológicos, sino a tiempo dispensacional. Yo ya les he explicado lo que es dispensaciones de tiempo, donde Dios ha trabajado, ¿sí?, con diferentes grupos de gente en diferentes tiempos. Ese es un tiempo dispensacional. Esa es la dispensación de tiempo, ¿sí? Eso es lo que significa. Dispensacional. Eso es los postreros días. Entonces no está hablando de los últimos días, no está hablando de nada de eso, ¿sí? Está hablando de diferentes tiempos y con diferentes grupos de personas. Y en el tiempo en el que estamos ahorita, es en el tiempo que está en Hebreos. En el tiempo de Daniel puso estas palabras y 400 años después en el libro de Hebreos 1 aparece nuevamente la palabra postreros días y habla de estos tiempos de hoy, en este tiempo. ¿Sí? Lo que les dije. Es un título de la historia revelada de Dios, historia escatológica, completa, y revela los tiempos hasta la venida o el reino del Mesías. ¿Sí? Esto es lo que vemos en el libro de Daniel, lo que vamos a ver en el libro de Daniel. Cronológico, si fuera cronológico, pues ya Cristo hubiera venido, como les dije, hace 2000 años. Por eso no es como tal esa parte. Entonces ya estaría el reino de Israel y no tuviéramos ni siquiera iglesia aquí, ¿sí? Los postreros días es toda la dispensación, ¿sí? Aquí podemos ver que Daniel recibe la revelación, a partir de ahí son los postreros días. El sueño que tiene Nabucodonosor, ahí va a decir Daniel de qué reino, a qué reino en los postreros días. Y en resumen, es desde el reino de Babilonia hasta el reino del Mesías. Todo esto son los postreros días. A eso significa los postreros días. Todo ese tiempo desde el reino babilónico hasta el reino del Mesías. ¿Sí? Ahora vamos a ver la tercera confesión de Daniel. Que Dios le dio el sueño a Nabucodonosor para probar su corazón. Verso 30. Regresemos a Daniel 2, en el verso 30. Esto es muy importante. Daniel aclara que Dios le reveló a él, pero no porque fuera más sabio, ¿sí? Esto es para que el centro de todo sea Dios. Por eso revela que Él es el que le da la revelación, en el verso 30, si quieren leerlo, ¿sí? Esto es importante, porque el error que muchas veces se comete es poner énfasis en milagros o en las profecías en sí, ¿sí? En los evangelios el énfasis más importante no son los milagros de Jesús, son otras cosas mucho más allá que los milagros. Nosotros cuando vamos a un libro profético como Daniel, el error que a veces se comete es ver el libro como un oráculo, ¿sí? Algo que está revelado o alguien que está revelando simplemente las cosas que van a pasar en el futuro con la curiosidad de qué es lo que va a pasar y de cuántos años, y ese es el error que se comete, porque si bien cada libro apunta escatológicamente hablando al reino de Cristo, sin embargo, cada libro tiene un propósito especial y que es práctico, que es experimental para el pueblo de Dios. Entonces, no solo por curiosidad de qué es lo que va a pasar, sino más bien qué quiere Dios con mi vida, qué es lo más importante, qué quiere Dios con nuestra vida, por qué nos revela todo esto. Eso es lo importante. Y nos vamos a dar cuenta que con Nabucodonosor, con él se reveló el futuro,
pero con un propósito bien claro y definido. Por eso en el capítulo 2, Daniel no va a poner tanto énfasis en cómo son estas cosas, de cómo se van a llevar a cabo, sino él va a poner énfasis o la importancia en lo milagroso de la revelación y cuán grande es Dios y sus atributos. Exaltarle, alabarle, y esto está lleno el capítulo, y eso es lo que va a ser movido, es lo que va a ser movido al rey Nabucodonosor. Eso es bien importante lo que Daniel está tratando, y es lo que nosotros tenemos que entender, porque no solamente es estudiar, como les dije, las profecías y decir que va a pasar esto y todo, no. Es importante tomar en cuenta la enseñanza, es muy importante. El énfasis de todos nosotros debe ser, independientemente del conocimiento de milagros, profecías y demás, es el mensaje que Dios muestra para nuestras vidas. La enseñanza que la verdad nos da vida a nuestra fe, que nos hace crecer. El Señor no nos muestra solo cómo será o seremos en el futuro. Nos enseña cómo vivir en este tiempo, de cómo agradar a Dios. Por eso es que vamos paso a paso tomando en cuenta cada detalle. Si se dan cuenta, no vamos al sueño, ¿sí? Ahora sí que vamos a ver la revelación mucho así, o que hayamos visto que vayamos directamente a la revelación. No vamos directamente, no vamos rápido. Pero en realidad no es así, no es como ir directamente a la revelación, a lo importante, y dejar todo lo demás. No, por eso vamos paso a paso, cronológicamente ir estudiando, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que el autor, escritor del libro, pone énfasis diferente, de enseñanza, de cómo se honra a Dios, de lo que es Dios, de sus atributos, y eso es lo más importante. Aquí hay principios, propósitos de Dios para su pueblo, lecciones espirituales para los creyentes. Y esto no es solamente un estudio temático, es un estudio expositivo, ¿sí?, que nutre al creyente, que profundiza la palabra, y aquí vamos a ver cómo la profecía puede impactar nuestra vida, ¿sí? Algo que transforme a nosotros en nuestra vida. Eso es bien importante. Por eso es que vamos a ver toda esta parte, por eso lo vemos de alguna manera, de una manera no directa como pudiera ser, ¿no? Daniel revela al rey su sueño, ¿sí? En el verso 31, dice una gran imagen. Si pueden seguir leyendo en el verso 31, ¿sí? Dice: la cabeza era oro fino, su pecho y brazo eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro, ¿sí? Sus pies en parte fierro y en parte lodo cocido. Esa era la imagen, ¿sí? Esa era la imagen. Ahora vamos al verso 34 y 35. Dice: vio caer una piedra, ¿sí? Se hizo un gran monte. En la Biblia, cortando un poquito con la lectura, ¿sí? Monte en la Biblia significa reino. Eso significa. Y por eso le digo que vamos a ir conociendo poco a poco. Proféticamente hablando, significa reino, ¿sí? Dice que ese monte llena toda la tierra, que no es un monte cualquiera. Eso es bien importante, ¿sí? Esta palabra la vamos a ver constantemente en Apocalipsis, también aparece en diferentes partes de la Biblia, montes, pero vemos el monte de los olivos, vemos el monte Sinaí, vemos muchas diferentes veces la palabra monte. Pero este monte está por encima de todos los demás. De hecho, serán erradicados los demás montes. Aquí revela el Señor que serán derribados. Ahora, ¿por qué ese es el monte? ¿Qué significa el monte? El reino de Jesucristo, que cubrirá ¿qué? Toda la tierra. A eso se refiere, toda la tierra. ¿Sí? A eso se refiere ese monte. Es el que esa piedra se va a convertir en ese reino. ¿Sí? Porque eso significa. ¿Sí? Es bien importante. Ahora,
leyendo esa parte, cuando vemos el verso 35, ¿sí? Todo el oro, el bronce, el hierro, el lodo cocido fueron desmenuzados, ¿sí? Que fueron como tamo y se lo llevó el viento. En la Biblia eso es referencia al juicio de Dios, el castigo de Dios. A eso se refiere. Y vamos a ver que aunque el libro de los Salmos es un libro poético, es un libro también mesiánico y que tiene escatológicamente que ver con lo que estamos viendo en el reino del Mesías. Salmos 1, versículo 3. Y vamos a ver la similitud que tiene este versículo con lo que estamos viendo. Salmo 1, versículo 3. Y ahí dice, será como árbol plantado junto a corriente de aguas. Y esto de alguna manera es interesante, porque después, ya más adelante, Nabucodonosor va a tener otro sueño y eso tiene que ver con un gran árbol. Y más adelante lo vamos a entender. Vamos a verlo más adelante. Aquí dice que da su fruto en su tiempo. Eso tiene de alguna manera una trascendencia escatológica, porque Dios ha reservado un tiempo para que el árbol dé fruto y sea, ¿sí? O sea que la naturaleza nos enseña también sobre los aspectos proféticos. Dios mira las cosas como un campo de cultivo. Cuando todo esté maduro y listo para dar fruto, se va a cumplir y hay un tiempo establecido en lo cual los justos van a ser restaurados, van a resplandecer tal como Daniel lo da a conocer al final de su libro. Seguimos y siguen leyendo lo que es el Salmo y dice que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Quiere decir que no perecerá el reino del Señor, ¿sí? No va a ser destruido jamás. Una vez que el reino sea establecido en su totalidad, nunca podrá ser destruido ni derrocado jamás, ¿sí? Y todo lo que hace prosperará, dice, porque el reino, cuando el Señor gobierne, el mundo entero se va a beneficiar, se va a ver bendecido, lleno de conocimiento de Dios, prosperidad abundante, habrá moral, paz y justicia. El fruto en el reino va a ser abundante, ¿sí? El verso 4 dice, no así los malos, dice en el verso 4, no así los malos, que serán como el tamo que arrebata el viento, lo que acabamos de ver en el libro de Daniel. Está hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Como el tamo que arrebata el viento. Nuevamente una referencia al juicio de Dios, un juicio único, sin precedente, donde se derramará la ira de Dios, así como ha reservado un tiempo para su reino, así mismo ha reservado un tiempo para derramar su juicio sobre los impíos. Son dos aspectos a considerar, salvación y juicio. Son dos aspectos para considerar. Y dice, sigue, por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los malos perecerá. Esa es otra parte del juicio. Y ven cómo la Escritura solitita nos va dando todas las señales, nos va dando todo lo que el Señor nos quiere enseñar, ¿sí? Entonces, este es el reino para todos. Ahora, vamos con la interpretación del sueño. La imagen representa los 5 poderes gentiles, ¿sí? Regresamos a Daniel 2, versículo 36. Esa es la interpretación del sueño. Vamos a la interpretación del sueño. De hecho, lo que vamos a ver ahorita nada más es como los títulos, porque todo en esto vamos a abundar en cada uno de ellos. Ahorita les voy a dar a conocer lo que es, lo que significa, pero vamos a ver uno por uno, ¿sí? Entonces, esa imagen va a representar a los poderes
gentiles. No es el reino de... Aquí el reino de Israel no figura. Aquí no está hablando de Israel, está hablando de los reinos gentiles. ¿Sí? Dice, la cabeza de oro, ¿sí?, es Babilonia. La cabeza de oro es Babilonia. ¿Sí? Su rey, Nabucodonosor. Su reino duró 70 años. Ahora vamos al verso 37 y 38. El poder del rey y su reino depende del rey de los cielos. Eso es lo que nos enseña. Esto es algo que Dios le habría entregado a Nabucodonosor, ¿sí?, por medio de Daniel, ¿sí? Que Nabucodonosor entendiera esto, que el reino se lo había dado el Señor, ¿sí? Ahora dice, sus pechos y sus brazos es la nación medo-persa. Ese es el otro reino, ¿sí? Ese es su pecho y sus brazos. Ahora, es una alianza entre dos naciones, los de Media y los de Persia. Por eso se llama el reino medo-persa, ¿sí? Ahora, esto indica que es menor que el de Babilonia, si ustedes siguen leyendo ahí, ¿sí? No será más grande que el de Babilonia, ¿sí? Y los reyes que representan a este reino es Darío y Ciro. Y su reino duró 200 años. Duró mucho más el reino este que el de Babilonia, pero con más gloria el de Babilonia, ¿sí? Ahora, su vientre y sus muslos es el reino de Grecia, ¿sí? En el versículo 39, la segunda parte. Y hay que poner mucha atención en las características de cada imperio, ¿sí? Bien importante. Babilonia es un imperio de oro, ¿sí? La cuna de oro, poderoso en gran manera, pero con poca duración. Eso es importante. El imperio medo-persa es un imperio que derroca al imperio de Babilonia, ¿sí? Sirvió como para humillar a Babilonia, que se creían de alguna manera los más machines de en aquel tiempo. Este imperio dura más tiempo y aunque durara más tiempo no tiene una trascendencia en la historia como el imperio griego, que se iba a levantar con Alejandro Magno. También vamos a hablar mucho de Alejandro Magno más adelante. Característica, dominará sobre toda la tierra. Grecia, su rey y representante es Alejandro Magno. Su reino duró 150 años. ¿Sí? Tipo de gobierno, monarquía militar, ¿sí? Ahora, sus piernas serían Roma, ¿sí? Característica, usará mucho el hierro, o sea, va a ser cruel, va a ser imposición, va a ser a través de la fuerza. Ese va a ser el reino. Aquí hay una laguna en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando se escribe el Antiguo Testamento termina, nos quedamos en Babilonia, y cuando regresamos ya estamos en Roma, en el Imperio Romano. Pero recuerden que entre lo que es Malaquías y cuando regresa lo que es Malaquías, hubo un periodo de 450 años que la Biblia no se escribió, ¿sí? Ese tiempo donde Dios no habló y donde la Biblia no se escribió es donde pasaron estos imperios. No lo registra, por eso no lo registra la Biblia. La historia lo registra, pero la Biblia no, porque no se escribió en ese tiempo. Entonces ese es el tiempo, porque pues, si nosotros nos vamos en la Biblia, terminamos con Babilonia y empezamos con Roma, en Mateo, en el Imperio Romano. De hecho, el Imperio Romano tenía como 100 años, ya 100 o 150 años antes, cuando empezamos con Mateo, ya tenía ese reino. Duró aproximadamente, déjenme les digo cuántos. Por eso les quiero dar esta para que no sea como... Es una laguna más o menos de 450 años en la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿qué es revelado? Por eso esta parte no es revelada en este periodo testamentario, ¿sí? Entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, ¿sí? Ahora, su rey, de alguna manera, César Augusto. Su reino duró 650 años. Eso es lo que duró el imperio. Tipo de gobierno, república, ¿sí? Ahora, vemos el verso 41 al 43.
Vemos ahí adelante, el verso 41-43. En parte hierro y en parte barro cocido. Reino dividido significa esto. Fuerza de hierro, algo parecido al Imperio Romano, pero en parte fuerte y en parte frágil. Este es el reino del anticristo. Características del reino del anticristo. Ahora, ¿por qué lo menciona? Los pies, el reino del anticristo. Muchas veces dicen, o algunos dicen que los pies es la Iglesia Católica, ¿sí? Muchos dicen también que la gran ramera y demás es la Iglesia Católica, pero no es así. Totalmente errado esa situación, y lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo. Es totalmente, que sí coincide, déjenme decirles que muchos datos coinciden con eso, con la Iglesia Católica, pero no es totalmente, estamos echándole la culpa a algo que no es. Definitivamente no es, y esto lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Ahora, ¿por qué este imperio? Porque cuando hablan de los imperios que dominaron el mundo en su tiempo y en su parte, de hecho ningún imperio pudo dominar totalmente al mundo. El mundo de ese tiempo, porque obviamente América no existía. O sea, no había sido descubierta, o varias partes del mundo no había sido descubierta, pero en su tiempo, en las regiones y todo, algunos alcanzaron casi en su totalidad a conquistar todo. Pero hubo reinos que no se conquistaron, como el de Rusia, como otro que era de los bárbaros, no fueron conquistados en aquel entonces, ¿sí? Hubo no me recuerdo cómo era, uno de esos que sí casi ganó inclusive una batalla a los rusos en aquel tiempo. Estuvo a punto de dominar todo el territorio completo, estuvo a punto, a nada, pero nadie pudo dominar esos reinos. Ahora, otra cosa bien importante, ¿por qué si el, digamos, eso también lo vamos a ver posteriormente, porque también aquí podemos ver que los reinos fueron continuos, terminaba uno, empezaba otro, terminaba uno, empezaba otro, y terminaba uno y empezaba el otro? ¿Por qué el reino de este reino ha pasado tanto tiempo y no se ha establecido? Eso lo vamos a ver, también es bien importante. De hecho, ya lo vimos en parte, pero tiene mucho que ver con esta historia. En parte lo vimos porque hay algo y alguien que lo detiene, ¿sí? Esa es la razón, por el tiempo de prórroga, porque no sabemos cuánto tiempo, es por eso que no se ha dado. Dice, porque él ya estaba en acción, dice el apóstol Pablo. Solo que primero dice algo que lo detiene y después dice alguien que lo detiene. 2 veces lo menciona y lo vamos a ver en la escritura en Tesalonicenses posteriormente. Pero ahora les quiero explicar esta parte acerca del reino, por qué en parte es duro, fuerte, y en parte es débil. ¿Por qué? Porque este reino no va a conquistar, ¿sí? Va a ser un gobierno de alianza. Porque se va a aliar con los gobiernos de la tierra, con los reyes de la tierra. Y no todos le van a ser fieles al final. Por eso es que muchos van a sobrevivir a la gran tribulación. Esa es la razón. Entonces, de alguna manera, él va a gobernar el mundo, pero a través de alianzas. Ahí es donde está la debilidad. No va a dominar totalmente él, sino que va a ser a través de alianzas. Por eso es que en parte es duro y en parte es frágil. Esa es la razón de ese reino. Por eso describe esta imagen, o describen estos sueños, estas profecías de esa manera. Ahorita yo les di ya datos cronológicos, o les di datos de cada uno, pero vamos a profundizar en cada una de estas, y obviamente ya con los versos y todo, en cada una de ellas. Solamente quería que supieran lo que es el orden de cómo está manejado todo esto. Entonces, la verdad es que el libro, capítulo, sienta las bases de todo el proceso, y con esto vamos a entender muchísimas cosas, pero muchas cosas. De verdad que vamos a aprender y entender muchísimas cosas. Entonces, este reino es el único que falta para que venga el reino de Cristo establecido, para que venga la segunda venida de Cristo. Este es el único reino que falta. Entonces nosotros vamos a ver esta parte, y esta parte no fue revelada a Daniel, ¿sí? O sea, de la parte que fue revelada fueron todos los reinos, pero la parte de la iglesia no le fue revelada. La parte de la iglesia, de la gracia, el tiempo de la gracia, no está en el libro de Daniel. Esa parte no le fue revelada. De hecho, como en muchas partes de los profetas del Antiguo Testamento, no le fueron reveladas muchas cosas, ¿sí? Hasta el momento.
no tenían todo, ¿sí? Entonces la época de la gracia, esta época de la gracia, no fue revelada a Daniel en este caso. Entonces, por eso es importante entender los tiempos, el tiempo de Dios, el tiempo cronológico, el tiempo que nosotros tenemos. Por eso, ahí, si hubiera podido ser cronológicamente, si se hubiera cumplido el reino tras reino y se hubiera establecido el reino del anticristo en su tiempo, entonces, bueno, ya no estaríamos hablando de eso ahorita, pero en realidad se hubiera establecido en aquel tiempo. Pero ahí ese tiempo de gracia, el tiempo de prórroga, el tiempo de la iglesia, la era de la iglesia, entonces ahí es donde ya nos perdemos en el tiempo, entonces por eso ya es complicado y por eso precisamente esa revelación de Jesús, el hecho de que el tiempo en su sola potestad de Dios es este tiempo, que no nos toca, por eso es imposible llegar realmente a un tiempo, a una época exacta, porque le digo, de teorías hay muchas, utilizan numerología, utilizan muchas cosas, ¿sí? Pero no, realmente no, es algo que el Señor inclusive muestra que no nos toca, o sea que mejor ni lo intentemos, realmente. Mejor aprendamos lo que nos ha revelado, lo revelado, podamos entenderlo y aplicarlo. Realmente es eso, ¿sí? Entonces, creo que vamos muy bien en esto y vamos aprendiendo y vamos entendiendo y vamos a ir entendiendo esta parte. De verdad que si no aprendemos esta parte definitivamente, yo ya me di cuenta que Apocalipsis no vamos a entender ni papa. Si nos hubiéramos ido directamente a Apocalipsis, no podíamos entender. Esta es la base, este es el panorama general de todos los tiempos que nos faltan por vivir, ¿sí? Y por conocer, para que pueda establecer el reino del Señor, ¿sí? Ese reino a lo que toda la historia de la Biblia apunta. Entonces, es importante conocer todas estas partes para que nosotros tengamos la idea, pero como les dije, aquí lo importante también es lo que nos deja, la enseñanza que nos deja, no solamente la comprensión de las profecías, sino la enseñanza, la forma, todo como Dios trabaja y como Daniel, como estos hombres que llevaron esta revelación, a los que fue dada la revelación, cómo ellos exaltaban el nombre del Señor, ¿no? Y esto es bien importante para nosotros, para que siempre tengamos en cuenta que Dios es todo, ¿no? Hoy veía yo un comentario acerca en TikTok, ¿no? De una chava que dice, no, estoy impresionada porque hablé con un protestante y me dijo que lo principal eran los apóstoles porque habían aprendido de Dios, ¿no? Porque habían aprendido de Cristo, porque habían sido enseñados por Cristo y que quién sabe qué, ¿no? Y ella decía, pero no, María enseñó a Cristo. O sea, hazme el favor que digan que María enseñó a Cristo y que por eso tenía mayor, ¿cómo se llama? Mayor rango, porque ella había sido enseñada, le cambió los pañales, entonces... Y le digo, no, qué ignorancia, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ponernos a la par del Señor? Porque ni los apóstoles, ni María, ni nadie. El Señor es el Señor. Y nadie nos se puede poner a la par con Él. Jamás. Nadie. ¿Sí? Entonces es a veces la ignorancia de no saber realmente cuál es nuestro papel, cuál es el valor del Dios que nosotros tenemos. El Dios que todo lo puede, el Dios todopoderoso, que realmente pues... Si nosotros el propósito de la creación fuera para que nosotros le adoráramos, para que nosotros lo amamos, ese era el propósito de la creación, para darle gloria. Todos los ángeles del cielo le dan gloria, todos, ¿sí? No hay nadie, entonces, ¿cómo nosotros podemos poner a personas, ni apóstoles, ni a nadie, por encima o a la par del Señor? Jamás, nunca. Entonces, esto nos enseña también, nos enseña esa parte, de poder ver lo que Dios hace, lo maravilloso de Dios y lo maravilloso que es la escritura, de cómo nosotros podemos, cómo la escritura solita, con la misma Biblia para poder interpretar, porque sí, dicen que no se debe interpretar, claro que sí, claro que se debe interpretar, pero de una manera correcta. Eso es lo más importante, de una manera correcta, porque pues como Daniel interpretaba, aquí dice, él interpretaba por medio del Señor, y hay revelación por medio del Señor. Entonces eso es lo más importante. Esta es la palabra que tenemos el día de hoy, el estudio del día de hoy. Ya avanzamos un poco más, ahora sí entramos de lleno a la profecía, y próxima semana estaremos viendo
lo que significan los reinos, ya con más, con más, con más profundidad, ¿no? Y también vemos ver lo que les acabo de decir, que es bien interesante acerca de por qué ese reino no se ha dado. Entonces, es interesante, es muy importante el hecho de por qué no se ha dado y por qué los tiempos no los podemos, bueno, eso ya lo vimos hoy, por qué los tiempos no podemos saberlos, porque realmente aquí es donde ya nos perdemos, ¿no? Aquí es donde ya el Señor sabrá cuál es su tiempo, el tiempo de prórroga que tenga, ¿verdad? Para establecer su reino y para su venida. Entonces, esto es bien importante. Esta es la palabra del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición, creo yo que sí, y para todos conocer, entender esta parte, para mí ha sido de mucha bendición para poder entender el propósito de Dios, y sobre todo el propósito de Dios en cada libro es la enseñanza, lo que podemos aprender, lo que nos sirve a nosotros para poder ser cada día mejores, que pueda transformar nuestra vida, y que podamos ver la grandeza del Señor y poderle dar el lugar que Él merece, ¿sí? Porque Él es digno de alabanza, de gloria y de adoración. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, por este tiempo de palabra, Señor, que nos has dado el día de hoy, Señor. Y solamente te pido, Señor, que nos sigas dando, Señor, esa revelación de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.